enterando. Bueno, muy bien. Dicho esto, para mí es importante esto, ¿no? Yo hace años hice mi tesis doctoral sobre el deseo de morir. ¿Por qué la gente se quiere morir, ¿no? O sea, antes de que la eutanasia fuera legal y tal, pero en el proceso, como en todo proceso, se aprende algo, ¿no? Y aprendí que es verdad que la gente, pues hay muchas razones detrás de eso, pero lo más importante era que nadie habla de la muerte, y la doctora Montse Sardá pues ya lo ha explicado muy bien, pero tampoco habla de la muerte y no planificamos. Esto es fundamental. Y entonces, ¿por qué digo que tenemos que estar preparados? Y ahora lo explicaré. En esta charla, me quito el reloj para estar viendo el reloj y no alargarme. Vale, perfecto. La divido en 3 partes, para que nos hagamos una idea. La primera, ¿por qué es importante la planificación? Para que entendamos qué es la planificación. La segunda es, ¿cuáles son las principales barreras? Y la tercera es, ¿qué podemos hacer? Digo porque la planificación no es un tema que nos toque solo a los médicos, sino nos toca a todos. Porque el paciente, la persona que acompañamos, le abre la puerta de su intimidad a quien quiere, a quien está a su lado. Y muchas veces no es el médico, ni la enfermera, ni el psicólogo, sino a veces es el voluntario, o aquella persona que le está acompañando. Incluso la misma familia. Pero la familia, cuando el paciente le abre la puerta de su intimidad, dice, hombre, no hables de estas cosas, ¿no? O esto no está bien, ya verás que te curarás. Y esto puede o no ser bueno dependiendo del momento en el que se encuentre el paciente. ¿Por qué? No hay que decir que hay que quitar la esperanza, hay que mantenerla, pero hay que mantener la realidad. Y es importante que como voluntarios os forméis porque sois parte de la sociedad. Cuando nosotros damos falsas expectativas al paciente y la enfermedad va avanzando, y las expectativas van para arriba, hay mucha diferencia entre la realidad y la expectativa. Y esa caída genera mucho dolor. Y es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por la primera parte. ¿Por qué es importante? Es importante por una razón fundamental. Porque la planificación anticipada de cuidados, o planificaciones anticipadas, o planificación compartida, que es una parte, para mí, garantiza la preservación de la autonomía y el cuidado. ¿Cuánto? La PAC de la PAC, me gusta decir esto. Porque ¿cuánto nos gustaría que los que están a nuestro alrededor conozcan nuestros deseos y preferencias para saber cómo nos gustaría que fuera ese momento único? Único. Independientemente de la raza, la religión, la edad, es único. Y entonces, lo hemos comentado, lo hemos hablado, lo conocen los que están a mi alrededor. Esto es fundamental, porque aquí hay una realidad. ¿Sabéis cuál es la tasa de mortalidad de esta habitación? El 100%. Todos nos vamos a morir, el 100%. ¿Y sabéis cómo se mueren? ¿Cómo nos morimos? ¿Cómo nos vamos a morir? Vale. Hay 4, esto es una pregunta de examen. Como digo, yo soy el coordinador de medicina paliativa en la Universidad Internacional de Cataluña, y es una pregunta que hago. 4 formas de morir. Hay gente que, la muerte súbita. Cuando yo estaba en la universidad y era estudiante de medicina, como en el libro de Montse Sardá lo cita realmente, dice, cuando estudiabas medicina antes, el único contacto que tenías con la muerte era cuando hacías medicina legal, forense. Ahora, pues es verdad que no en todas las facultades, pero en la que yo trabajo es una asignatura obligatoria, en quinto de medicina. Bueno, pues en ese caso, cuando yo estaba estudiando medicina y solo aprendí a salvar vidas, recuerdo mucho que me tocó ir por medicina legal y forense. Y cuando llegaba, veía, porque estabas por la mañana haciendo las prácticas, y por la tarde ibas al hospital y luego te marchabas a casa, ¿no? Entonces, cuando llegaba, ostras, salía tarde de ahí, estabas en la clase en la universidad, porque es los primeros años, luego vas a las prácticas y luego te marchas a casa. Y cuando llegaba el día siguiente, había alguien que estaba muerto, alguien nuevo, un niño, ¿no?, que le había tenido un accidente, alguien que le habían pegado un tiro en la calle, alguien que le había atropellado el coche, alguien que se había muerto de un infarto en la calle, y como es medicina legal, hay que ver de qué se ha muerto. Y entonces, una reflexión que yo hice en ese momento, lo recuerdo perfectamente, me he ido a mi casa y digo, mientras me estoy marchando a casa, alguien se está muriendo. Y mañana me lo encontraré, en la misma camilla, y se está muriendo. La muerte súbita, sales y con su ropa de fútbol, como tal cual. Y entonces dices, claro, la muerte súbita te viene cuando menos lo esperas. ¿Estamos preparados? O sea, a lo que hemos vivido al día de hoy nos sentimos felices. O sea, eso te hace cambiar. A mí personalmente, a lo que me dedico, me ha hecho cambiar mi forma de vivir, ¿no? O sea, soy médico geriatra paliativista. La segunda forma de morir es por insuficiencia orgánica. O sea, ¿sabéis a qué edad empieza el envejecimiento?
No. Vamos para arriba hasta los 30, 33 años y después vamos para abajo. Eso no lo sabíais. Entonces, a veces me hacen las preguntas, dice, doctor, pero ¿y esto por qué, no? Una señora de 95 años que el corazón empieza a ir rápido. Bueno, porque tiene un corazón de 95 años con un sistema eléctrico que no dura siempre. Cuando nos compramos una casa, la casa está nueva. Cuando nos compramos un coche que sale del concesionario, está nuevo y no suena. Pero cuando tiene 10, 11 años empieza a sonar. Las piezas las podemos cambiar, pero si no, las cosas se van complicando. Entonces, ¿qué pasa? Eso depende, vamos yendo cada vez a menos y depende de nuestro estilo de vida. O sea, el que es fumador no espere llegar a los 70 como aquel que no ha fumado. Obviamente hay gente que dice, doctor, mi padre vivió hasta los 100 y fumaba, ¿no? Digo, bueno, hay coches de gama alta y coches normalitos. No sabemos qué coches somos. Tal cual, depende del material. O sea, claro, hay gente que aguanta todo. Entonces, eso es importante, esa es la segunda forma. La tercera forma es oncológica. Y si la muerte súbita es así y cae rápidamente, la muerte por cáncer avanzado sin tratamiento y hace una curva muy rápida. Por lo tanto, también tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? Para estar al lado del paciente, como voluntarios, y saber escuchar en un momento concreto cuáles son sus necesidades y ayudarle en ese proceso final de la vida. Y la otra muerte, tipo de morir, es cuando llegamos a los 90 y tantos años y ya nos da un deterioro cognitivo, fragilitos, y nos vamos apagando como una velita. Son las 4 formas, al menos conocidos en este planeta Tierra, cómo nos vamos a marchar. Ahora, la pregunta es, si a mí me tocara alguna de estas formas, ¿cómo me gustaría que fuera? ¿Me explico? Lo he comentado con mi familia, lo he comentado con la gente que está a mi alrededor, para que puedan tomar las mejores decisiones pensando en mis preferencias y voluntades. Esto es clave. Entonces, respecto a esta preservación de la autonomía y el cuidado, bueno, son 2 publicaciones que hay al día de hoy, una de la IPC, de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos, y la otra de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿no? Que tienen que ver con la definición. Pero para que entendamos conceptualmente, ¿qué es? Identificar sus valores, los nuestros, que es importante para ti. Reflexionar sobre el significado de consecuencias de escenarios de enfermedad grave. O sea, cada uno ha de reflexionar. Como yo, es mi día a día, a veces llego a casa y pregunto, ¿no? A mis hijos, oye, bueno, ya no lo hago tanto, ¿no? Pero mis hijas dicen, mi papá siempre se está muriendo. Porque digo, el día que me muera, no dejéis, el día que me muera, claro, entonces, y a veces yo encuentro algún caso súper complicado, me siento en la mesa y empiezo a planificar. Si yo estuviera en esta situación, ¿qué haríais, no? Por ejemplo, un señor encamado, 10 años, que está mirando solo el techo y hace una infección respiratoria en una residencia, obviamente, si no piensas en este proceso, lo único que haces es llevarlo al hospital. Pero ¿tú sabes qué quiere esta persona? ¿Qué le hubiera gustado? Hablas con la familia. Y la familia, hay una discrepancia, 3 hijas. 2 dicen, no, dejarla aquí, porque mi padre lleva mucho tiempo, y la tercera dice, llevarle al hospital. Y empieza el círculo, otra vez. Entonces, con una situación como esta, por ejemplo, le digo a mis hijas, ¿qué harías tú? Entonces una dice, no, mi mujer dice, yo te dejaría marchar. Ojo, no me dice te dejaría morir, te dejaría marchar. Dice mi hija mayor, yo tengo 5 hijos, esa hija mayor dice, yo también como te dejaría marchar, conociéndote. La segunda dice, yo te llevaría al hospital. La tercera, cuarta y quinta, que son más pequeños, dicen, pues lo que diga mamá, pues ya está. Y entonces a partir de ahí, yo me quedo así un poco impactado y le pregunto a la segunda, ¿y tú? Digo, ¿por qué me llevarías al hospital? Si estoy así 10 años y tal, y de algo me tengo que morir. De algo, o sea, lo que quiero es que me cuides, si puedo tomar un antibiótico, que me lo des. Pero lo que no quiero es llegar al hospital otra vez y que sigan poniendo cosas y entrar al círculo. Y entonces agarra y dice, es que yo no quiero que te mueras, dice. Ese es el tema. Yo no quiero que te mueras. Eso es fundamental. Por eso es importante saber reflexionar sobre el significado y consecuencias de escenarios de enfermedad grave. Definir objetivos y preferencias para tratamientos y atención médicas futuras. Ya lo estoy explicando yo en mi casa. Yo espero que el día que me pase, pues que no hagan cosas que ya he hablado por activa y por pasiva. Discutir esto con sus familiares y con los profesionales sanitarios. Cuando la época del COVID, cuando llegó, claro, era un tema más conflictivo. Esta cuarta forma, esa era una quinta forma, estabas bien y pum, de golpe, te complicabas y te morías. Entonces, a partir de ahí era importante saber que las personas que estaban a tu alrededor pudieran tomar decisiones. ¿Qué más de la definición? Abordar las preocupaciones, cómo te gustaría que te trataran físicamente, qué es importante para ti. Porque una cosa es lo que es importante para el otro y para ti. Por ejemplo, ahora hay una terapeuta que tiene un familiar, esta terapeuta, ahora lo vamos a ver también, es muy habladora, y su familiar es muy introvertida.
Entonces ella le quiere decir muchas cosas para ayudarla. Y la otra le digo, no, no, así no va a funcionar. Vamos por pasos. Haz esta pregunta en concreto y espera esta respuesta. Vamos al siguiente paso. Haz otra pregunta y espera lo siguiente. Hay que saber acompañar también. Entonces, porque hay preocupaciones psicológicas, sociales y espirituales, que no tienen que ver con religión, sino con la propia trascendencia personal de cada uno. Y eso hay que respetarlo también. Y aunque te sientas ofendido muchas veces cuando abres esa puerta y las personas que estás acompañando digan cosas que tienen que ver contra tus propios valores, es importante adaptarnos a la situación del paciente, no que el paciente se adapte a nuestra situación. Es como cuando yo doy clases en la universidad, busco no que los alumnos se adapten a mi forma de enseñar, sino yo adaptarme al estilo de aprendizaje de los alumnos, que es muy diferente. A partir de aquí, debemos registrar y revisar periódicamente estas preferencias, porque esto cambia. Un paciente que constantemente le estás llevando al hospital, te dice, no quiero más, pero te lo dice cuando ve las orejas del lobo, pero ya cuando vuelve a ver al lobo, vuélvele a preguntar, Juan, María, en principio, esto que hayamos hablado de no ir al hospital, ¿lo mantenemos o vamos al hospital? No, no, lo mantenemos, no, sí, lléveme al hospital, porque probablemente te dijo inicialmente que no quería, pero cuando ya llega el lobo, te dice que quiere. Por eso que la planificación no es un papel, no es un documento, es un proceso. Una cosa es el documento de voluntades anticipadas, que es el final del proceso, que tú puedes registrarlo, y está bien que lo hagas, pero la planificación es todo un proceso que debemos trabajar constantemente con las personas que acompañamos como voluntarios, ¿de acuerdo? Y esto, ¿para qué? Para que en un caso no pudiéramos decidir, y que alguien pueda tomar esas decisiones, y esto es clave. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí clara la definición de lo que es la planificación? No es el documento, sino es un proceso. Vamos al segundo punto. ¿Cuáles son las principales barreras? Barreras hay muchas. Nosotros en cuidados paliativos conocemos 4 dimensiones, ¿no? Las 4 dimensiones de la persona, la física, cada quien depende de la enfermedad, tiene una situación física, una situación emocional, una situación social. ¿Por qué? Porque también depende de su entorno, o sea, no es lo mismo, yo siempre le digo a mis alumnos, yo tengo 49 años, soy médico paliativista y tengo 5 hijos. ¿Qué crees que sería importante para mí? ¿Qué creéis que sería importante para mí? ¿Mi carrera o mi familia? Mi familia. Y si yo fuera médico, empresario y no tengo hijos, ¿qué sería importante para mí? Probablemente cómo van a ser mis empresas. No tengo familia, estoy solo. Entonces, o mis empleados, entonces la empresa. Entonces, es importante proyectarnos en una situación concreta dependiendo de cada paciente. Aunque tengamos la misma edad, incluso la misma profesión, tu entorno va a influir. Y esto es fundamental. Pero, esto que decía, física, emocional, social y espiritual. Entonces, si vemos aquí en esta diapositiva de una publicación en una revista de oncología, habla de las dimensiones física, emocional, social y espiritual, pero también de la dimensión de la información. Una cosa que es fundamental, muchas veces no expresamos o no sabemos cómo acompañar, porque nos limitamos en información y no sabemos qué decir. No hay que ser grandes profesionales, o sea, no hay que ser médicos ni enfermeras para saber acompañar. Hay que saber decir lo necesario en el momento correcto y las cosas concretas. Y eso, para que veáis que no solo acompañamos a los médicos, si vemos aquí familia, perdón, paciente y familia, y todo su entorno que le acompaña. Si veis aquí, veis farmacéuticos, médicos, psicólogos, voluntarios. Dentro de las personas del grupo, ¿no?, que acompañamos al paciente y a su familia como un núcleo, como un todo, y eso es fundamental. Y entonces, las principales dificultades, ¿cuáles creéis que son para hacer un proceso de planificación, para hablar? Vosotros que estáis, ya estáis, ¿no?, estáis trabajando como voluntarios, ¿cuáles creéis que son las principales dificultades? ¿Nadie habla? Conectar, vale. ¿Qué más? Vosotros os encontráis con dificultades con pacientes con cáncer, ¿no? ¿Estamos con colliga o no? Entonces, ¿qué dificultades tenéis cuando un paciente os muestra abre la puerta de su intimidad y se pone a llorar o te dice que está solo? ¿Qué le dices? ¿Cuál es todo o sea, lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué le dices? ¿Qué dificultades habéis encontrado? Conectar, por ejemplo. Pero, ¿cómo? ¿Alguien más? Aquí hay profesionales, he escuchado enfermeras, trabajadoras sociales. ¿Cuáles son las principales dificultades? Sostener, vale, muy bien. Conectar, sostener, ahora lo vamos a aprender. Conectar, sostener, ¿qué más? Escucharlos, ¿no? Porque a veces yo puedo ser muy empático y me gusta hablar y dar consejos, y él no lo necesita. Solo necesita el silencio.
Entonces yo creo que hablándole se va a sentir mejor, y no es así. Entonces eso es fundamental, ¿eh? Esto es clave, y ahora lo vamos a ver. Entonces, dificultades como las patas de una mesa. Primero el tiempo, aunque los voluntarios tenéis, depende qué, tiempo. Nosotros, los médicos, vamos de un paciente a otro y a veces hacer esos procesos de planificación, médico, enfermera, quien esté trabajando en un ambiente hospitalario, los tiempos son muy justos. Otro es la información, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a recoger? Porque me dice que tiene miedo a la muerte o que tiene miedo a su familia y hay más cosas que recoger. Un voluntario puede hacer perfectamente un proceso de planificación anticipada, perfectamente. Si lo puede hacer la familia, que no está formada, un voluntario puede hacer un proceso perfecto de planificación anticipada, sin hablar de la oncología, sin hablar de los tratamientos de quimioterapia, sin hablar de la morfina. ¿Por qué? Porque consiste en recoger las principales necesidades que tiene la persona con la que estoy acompañando. Y esas necesidades las tengo que tener en mi cabeza, saber cuáles son, para hacer un checklist, ¿de acuerdo? Entonces, y para eso tengo que tener seguridad de lo que estoy haciendo, en un tiempo concreto. Y además, brindar una satisfacción y tener la satisfacción propia de cada uno y decir, ostras, yo realmente estoy ayudando, independientemente de que esa persona tenga una forma de ser muy concreta, ¿no? Esto es clave. Ahora, el tema es, ¿qué podemos hacer? La tercera parte. Esto es fundamental. ¿Qué podemos hacer aquí? Puntos importantes, no me los he inventado yo, esto está en el Gold Standard Framework del Advanced Care Planning, o sea, de la planificación anticipada, es fundamentalmente pensar, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y eso va a depender del paciente, y ahora también lo vamos a ver. ¿Qué voy a decir? Ya he dicho, no es lo mismo encontrarse con mi situación actual que Cristian Villavicencio en otra situación sin familia, ¿no? Ahora, entiéndase que depende de cada paciente, ¿no? Yo tengo pacientes de 89, 90 años que les pregunto, ¿y usted, Juan, cómo ve la situación? Y dice, bueno, doctor, yo ya he vivido, ¿no? Entonces, pues me voy tranquilo. Mientras que otros que la misma edad, con la misma situación oncológica, digo, ¿y usted, Juan, cómo ve la situación? Bueno, mi padre vivió hasta los 101 años, pues con este tenemos más trabajo, porque este no lo ve, y se va a morir igual. Entonces tenemos que conectar más y ver cuáles son esas necesidades para llevarlo a la misma sintonía que tenemos nosotros. Y esto es clave. Pensar qué voy a decir. Luego, hablar, una conversación ética, dentro de la honestidad. Primero pienso y luego hablo. Y luego, fundamentalmente, debo registrar todo lo que vaya trabajando, incluso poder compartirlo. Como digo, bueno, en España no hay en todos los centros los voluntarios incorporados dentro del equipo médico. Pero en algunos sitios sí. Al menos yo me formé, yo hice el MIR en el Hospital del Mar como geriatra y luego estuve en Irlanda. Y en Irlanda sí era un hospice donde el voluntario, por la mañana los lunes, formaba parte del equipo médico. Estaba el voluntario, estaba el asesor espiritual, estaban todos. Y cada uno presentaba pues la situación del paciente desde el punto de vista físico, el psicólogo la parte emocional, la trabajadora social la parte, ¿no?, su situación social y todo, y cada uno aportaba. Y de esa manera teníamos una visión global del paciente. Y era fundamental. Pero es fundamental que se registre, al menos dentro de si queremos formalizar esto dentro de la historia clínica, pues registrarlo y que alguien con buena fe le pueda llegar, ¿no?, lo que hacemos los voluntarios. Discutir con el paciente y la familia, porque ¿es esto realmente lo que ha quedado aquí o son otras cosas? Esto es clave. Y a partir de ahí compartirlo con el equipo asistencial y los responsables del cuidado de esa persona. Esto es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los pasos para planificar? Hace un momento os he comentado, espero que nadie se haya asustado, que a partir de los 30, 33 años empieza el envejecimiento, ¿no? Entonces, lo fundamental para poder acompañar mejor, al menos por mi experiencia como profesional sanitario, como médico, es trabajar tu propia fragilidad. Esto es clave. Esto es fundamental. Si no has pensado esto, podrás intentar empatizar, pero es difícil que llegues a conectar de una situación más sincera, más realista, con otra persona. O sea, yo, por ejemplo, no he perdido a mis padres todavía, están vivos. Yo no le puedo decir a nadie, sé lo que tú sientes. ¿Me explico? Pero aquella que ha perdido, yo tengo compañeros que han perdido a sus padres, y dicen, hombre, yo sé lo que se siente perder una madre. Yo siempre digo, por mi experiencia médica, imagino que no es fácil, o sea, las palabras, por mi experiencia como médico en esta situación. Yo imagino, porque he visto muchas veces perder a los padres, he visto muchas veces perder a los hijos, he visto muchas veces perder a los hermanos. Entonces,
esta situación que a mí me ha hecho trabajar todos estos momentos, pues me la puedo imaginar, pero no la he vivido. Tengo que ser asertivo incluso con las palabras. ¿Qué voy a decir? Porque cualquier frase que pueda decir que no encaja, dependiendo del interlocutor, del otro, puede romper esa relación. Que lo hacemos con buena intención. Y eso es fundamental. Por eso el tema es saber prepararnos. Y trabajar nuestra propia fragilidad consiste en pensar un poquillo qué sería importante para nosotros. Aunque aquí hay una población joven, yo os voy a preguntar, ¿qué veis en esta imagen? Que ayuda a una persona mayor, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué le están haciendo? Lavando. ¿Y qué más? Vale, de humildad, le están lavando. Servicio. ¿Por atrás? ¿Nadie habla? Atención, cuidados, vale. Le están lavando, está un ambiente bastante sanitario, ¿no? Es esta imagen también en versión femenina, dependiendo de con quién me entrevisto. Entonces la pregunta es, si hablamos de los cuidados, si estuviéramos en una situación de fragilidad, ya os he dicho que hay 4 formas que nos vamos a marchar de este planeta Tierra, ¿qué sería importante para mí? Por ejemplo, yo haciendo, estos son unos talleres que hacemos concretamente para profesionales y personas que acompañan, y siempre empiezo yo, ¿no? Entonces, y he aprendido mucho de otras personas, cosas que yo, ostras, no lo había pensado, pero a mí también me gustaría esto. Entonces ahora voy a decir qué me gustaría a mí. Por ejemplo, para mis cuidados, me gustaría que alguno de vosotros dijera lo suyo. A mí me gustaría que en mis cuidados se respete, por ejemplo, mi intimidad cuando estoy en la habitación. A mí personalmente no me gusta que me visiten cuando como. No me gusta. Y otra cosa que aprendí de una enfermera, me dijo, a mí me gustaría que me pusieran bien el pañal. Otra dijo, que también dije, pues a mí también. Otra dijo, mira, yo soy muy coqueta, me gustaría que siempre esté perfumada. Dijo, pues a mí también. Debe estar bien afeitado, bien perfumado. Entonces, esto es fundamental. Yo les digo, os he compartido parte de mi intimidad, ¿quién de vosotras me comparte qué sería importante para vuestros cuidados? Vale. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Nani. Si estoy en una situación de fragilidad. Que te laven el cuerpo. Vale. ¿Alguien más? Que me den cariño. Que te den cariño. ¿Cuál es su nombre? Gloria, como mi madre. Buena instrucción, acabar cuanto antes. Acabar cuanto antes. O sea, en principio, si estuviera así, no le gustaría. Preferiría no. Vale, pues bueno, eso es bueno saberlo. Entonces, porque hay gente que dice, yo no quiero estar así nunca. Eso es bueno saberlo. Gloria. Yo como mi tocaya iba a decir. Y Gloria, cariño. Seguridad. Vale. ¿Qué más? Acompañamiento en ciertas horas. Pensar que una cosa que es fundamental, yo les enseño a los alumnos, cuando alguien llega a nuestra casa, primero, si tenemos un comunicador, pues vemos por el agujero quién es, o pues el aparato nos dice quién es. A partir de ahí, le hacemos pasar a cierto lado, la atendemos en la puerta. Si somos muy amigos, lo hacemos pasar un poco más al salón, pues, y luego ya si hay mucha confianza, dices, oye, venga, estás en la cocina, y luego lo último es la habitación, deja tus cosas en la habitación. Eso ya es lo último, ¿sí o no? Pensar que nosotros entramos a la habitación de las personas, o sea, a diestra y siniestra, a la parte más íntima de lo que para cada uno de nosotros es nuestro hogar. Y es fundamental. Yo siempre cuando voy con alguien al hospital, tocamos la puerta primero y pedimos permiso, porque nos puede decir que no. Es clave. Entonces, ¿cómo quieren que nos cuidemos? Entonces, ahora es importante, estas son unas viñetas, estos son unos conceptos que lo usamos para personas jóvenes, y esto para personas mayores, con las que le decimos, ¿qué le sugiere esta imagen? Y a partir de ahí te dice lo que habéis dicho vosotros, y le preguntamos, ¿y a usted cómo le gustaría que le cuidemos en una situación de fragilidad? Y así nos enteramos cómo quieren estas personas ser cuidadas. Entonces, ahora yo os pongo otra. ¿Qué os sugiere esta imagen? La familia. ¿Con quién está? Su mujer, ¿no? Hijos, nietos, ¿no? Bueno, y aquí han puesto al médico, pero en principio la familia es importante, pero ¿quién es la familia para vosotros? ¿Quién es vuestra familia? ¿Quién os gustaría que estuviera, con quién estar en ese momento concreto? Por ejemplo, empiezo yo. Para mí, la compañía, durante una situación como esa, mi mujer, mis hijos,
mis hermanos, y si pueden estar mis padres, pues bienvenido sea, a la edad que tengo. Tengo 2 amigos íntimos y no tengo más. Eso es para mí. ¿Vosotros habéis pensado, como voluntarios que acompañáis en una situación, qué os gustaría que estuviera? Sí, lo mismo. ¿Ah? Lo mismo. ¿Tenéis así un entorno? ¿O quién no lo ha pensado? ¿Cómo te llamas tú? Tú que eres más jovencillo, ¿ah? Albert, ¿quién te gustaría que estuviera? Pues lo mismo, familiares y amigos también. Pero de esos familiares, ¿sabes quiénes? Sí. ¿Sabes quiénes? Los tienes localizados. Esto es fundamental. Sí. Mis hijas, ¿Tus hijas? mis nietos ¿Tus nietos? y mi mascota. Y tu mascota. Muy bien. Es importante. Ahora, es fundamental esto, ¿no? Mis nietos. ¿A alguno no le gustaría que estuvieran los nietos? Porque, claro, hay gente que dice, no, mi nieto no, que no me puede ver, no de esta manera. Entonces hay una viñeta que ya no he traído, solo he traído 2, son 12, donde se ve este niño se ve en un cuadro. El familiar, el paciente ya está en la cama, entonces el niño se ve en el cuadro porque me sirve para preguntarle, no sé si lo tengo por aquí, me sirve para preguntarle al paciente, aquí está, si lo que quiere, le digo, está aquí, le digo, ¿este niño le gustaría que estuviera presente o se quede en el cuadro? Y entonces te dice, no, que se quede en el cuadro. Otro te dice, no, que venga. Y así me entero, ¿no?, si él quiere que su nieto esté presente o no. Pues esto es fundamental. Este pequeño ejercicio, solo de 2 conceptos, te permite hablar un poco con el paciente y cada uno de nosotros trabajar nuestra propia fragilidad. Cómo nos gustaría ser cuidados en una situación concreta. Y yo solo, para que os tengáis una idea, hablamos del cuidado, de la familia, hablamos qué sería importante con las personas que me van a atender, o sea, cómo me gustaría que me atendieran, que fueran sinceros conmigo, que me lo dijeran de una manera directa o no. Hay gente que es muy directa y no le gustan los rodeos, hay gente que sea de otra, o sea, que fueran, antes de decírselo, ¿no?, como dice, es que no me gustó cómo me lo dijeron. Digo, ¿y cómo le hubiera gustado? ¿No? Porque eso es fundamental. Entonces, de los profesionales, aquí hay unas preguntas detrás, ¿con quién expreso mis emociones? Porque puedo tener una familia, pero de todos no hablo con todos. Hay uno especial o 2 con los que yo me manifiesto y cuento. Y eso es bueno conocerlo, porque será nuestro interlocutor cuando trabajemos todo ese proceso. ¿Hasta dónde soy capaz de sufrir los dolores? ¿No? Hay gente que la tolerancia, el umbral del dolor o de los síntomas está más bajo o no. Yo siempre digo, yo puedo soportar el dolor, porque me he pegado tortazos y lo he aguantado, lo que no puedo soportar es el ahogo. Yo soy asmático y eso es lo que peor recuerdo, las veces que estaba en el hospital ingresado. Por eso tengo cierta sensibilidad con el paciente con cáncer de pulmón que se muere, y hasta que no esté bien sedado no me quedo tranquilo, porque yo sé lo que se siente. Claro, yo me dormía de cansancio y al rato me despertaba, y me volvía a dormir y me despertaba y seguía ahogándome. Pero claro, ya un momento en que iba mejorando, despertaba y notaba que entraba más aire a mis pulmones. Pero el paciente con cáncer de pulmón no se puede despertar porque cada vez va a peor. No nota que su pulmón mejore, al contrario, se está muriendo. Lo que tengo que buscar es que no se entere. ¿Me explico? Por eso es fundamental. Entonces, ¿hasta dónde? Eso yo siempre lo he dicho a mi familia, ¿no? Dolor, no pasa nada, puedo aguantar, no me pongáis tanta morfina. Pero ahogo, esto es insoportable. Preocupaciones familiares, ¿qué me preocupa? Claro, mi situación ahora es con hijos pequeños, yo valgo más muerto que vivo, que tengo muchos seguros. Pero cuando los 5 salgan de casa, espero llegar, pues ya me quitaré los seguros, ¿no?, porque ya no hace falta. Pero son mis preocupaciones al día de hoy, ¿no? Entonces esto es clave. ¿Quién será? ¿Quién decidirá por mí? Mi cuidador principal. ¿Vale? O sea, de todas esas personas, porque este ejercicio lo hacemos con personas mayores, pero también con personas jóvenes, con estudiantes de psicología incluso, gente que es soltera, y dice, bueno, yo a mi pareja no, porque esta es muy nerviosa o muy nervioso. Yo escogería a mi mejor amiga, por ejemplo, ¿no?, quien decía, seguro que lo va a hacer como yo, yo quiero que lo haga. Y esto es clave, o sea, ¿quién va a decidir por mí? Mi cuidador principal. ¿Dónde me gustaría morir? ¿Dónde me gustaría que me cuidaran al final? ¿En mi casa, en el hospital, en un socio? Depende de cada momento. ¿Hasta dónde quiero llegar? La instrumentalización. Con los tratamientos. Que me lleven al hospital siempre a toda costa o que se acabe de una vez. Me gustaría que me sedaran o mantener la conciencia hasta el final. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? ¿Me gustaría donar mis órganos? ¿No has pensado? O quiero que se tenga en cuenta mi espiritualidad o religiosidad.
El hecho de que cada uno de nosotros no tenga una religión concreta no quiere decir que el paciente no la tenga. Debemos ser capaces de explorarlo, sin temor. O sea, mis alumnos ni mis pacientes saben qué religiosidad tengo yo, pero a veces yo siempre la exploro, independientemente de que alguna de ellas me pueda ofender. Mi trabajo es conectar y hacer 3 preguntas concretas. Cuando pregunto esto digo, ¿tiene alguna creencia particular que le ayude en estos momentos? Y el paciente, pues la España Sociedad Católica Cultural dice, bueno, no, yo porque en los curas no creo, tal, empieza a hablar y suelta. Entonces eso para mí es una inversión de tiempo, le escucho. Y para cerrar digo, ¿esto que usted me está comentando es importante para usted? Segunda pregunta. Y te dice, bueno, sí, ¿por qué no? Y a veces vuelve a entrar el ciclo, entonces sigue hablando. Le digo, tercera pregunta, ¿esto que me está diciendo tiene con quién comentarlo? No, o sí, porque la respuesta es dicotómica. Si te dice no, sí, si te dice sí, pues perfecto, me alegro por ello y de verdad que es importante que lo siga haciendo. Si te dice no, me permitiría que busque a una persona especialista en esto para que pueda acompañarle, y te dice sí, pues, y cambias de tema. Son las 3 preguntas básicas que hago para trabajar la espiritualidad de cada persona, independientemente de lo que me vaya a decir. ¿De acuerdo? Entonces, y para eso es fundamental, una vez que hemos trabajado nuestra propia situación de fragilidad, conocer a nuestro, esto es algo que acuñamos nosotros en la fundación que trabajamos, el buyer persona. ¿Sabéis qué es el buyer persona? ¿Alguien tiene idea? El buyer persona es el comprador. Ese va a comprar, o sea, ¿cuántos de vosotros tenéis experiencia que no habéis conectado? ¿No? Habéis ido de buena fe y no habéis conectado. Sí, alguna vez. Entonces, porque no te ha comprado la compañía. No que vaya a pagar, porque es gratis el voluntariado, pero no ha comprado tu compañía. Entonces, ¿por qué? Porque el buyer persona, esta es la definición, es una representación ficticia de la persona objetivo, de una intervención mediante la que podemos conocer con detalle a su entorno para crear estrategias de acercamiento lo más orientadas posibles a partir de sus necesidades. O sea, y ahora explicaré un poco más a qué me refiero. La misma situación, si yo soy médico paliativista tal, o soy un empresario sin hijos, ¿os imagináis mi personalidad? O sea, no tiene nada que ver ser un médico paliativista con 5 hijos, o sea, casado y con 5 hijos, que ser un empresario sin hijos. ¿Os imagináis la personalidad de cada uno? Por lo tanto, no todas las personas que acompañamos son iguales y no podemos entrar igual. Lo que tenemos que buscar es pensar un poco antes cuáles son sus principales necesidades y cómo podemos llegar para conectar. Y ahora os explicaré algo más. Entonces, algo que se conoce, ahora os explicaré, en el marketing, esto lo aprendí muchos años, y lo acuñé a los cuidados paliativos. Incluso hice trabajos de investigación y los presenté a los congresos europeos y nacionales. Y a partir de ahí, como está acuñado, pues me dedico a formar gente en esto, porque es una cosa que a mí, como decía, me apasiona, intentar conectar con aquella persona que está en una situación de fragilidad. ¿Cuántos de vosotros, pregunto, así con honestidad, os consideráis emocionales? Levantar la mano. Vale. ¿Y racionales? Vale. Ahora, ¿cuántos de vosotros os consideráis extrovertidos? Menos. Vale. ¿Introvertidos? La mayoría. Vale. Entonces, es importante saber diferenciar, no tengo una pizarra, entre los racionales, emocionales, introvertidos y extrovertidos. Entonces, nosotros muchas veces nos encontramos con esta personalidad, el dominante. Este es un racional extrovertido. Es el que habla directamente. Tú puedes ser, habitualmente no son voluntarios, no son voluntarios, ¿no? Pero como voluntarios nos vamos a encontrar con estas personalidades. El empresario, ¿os imagináis un empresario que sea emocional extrovertido? No. Un empresario suele ser muy racional extrovertido, porque saluda, da la mano, tú, y si no, no hubiera logrado hacer lo que hace. A esta persona tienes que pensar que no le gusta que le estén tocando. O depende de qué le digas, no va a conectar contigo, pero necesita que le acompañen también. Necesita planificar porque se va a morir igual que el otro. No podemos ir solo con los que van a morirse y conectan y que son buenas personas. El otro también está sufriendo. Y tenemos que ser capaces de conectar con este racional extrovertido. Luego tenemos la antítesis, que es, este es el emocional introvertido.
que a veces entramos y no nos dice nada. Y nosotros que somos emocionales, extrovertidos, queremos, bueno, va, y dice sí, no, vale, gracias. ¿Cómo sacamos información de lo que está sufriendo? Dice, mi móvil está grabando, sí voy a enseñar, que me dice esta chica, ¿no? Quiero acompañar a mi sobrina que está sufriendo, tiene un cáncer, y yo le he dicho, le voy a enviar un audio, porque esta es emocional extrovertida, o sea, ya tiene mi móvil cargado de audios, ¿no? Le voy a decir tal cual, que todo el mundo morimos, que no sé qué, que tal, y digo, bueno, a ver, entonces vamos por partes. Entonces, mira, le he dicho, es una mexicana, porque tengo alumnos en varios sitios, y entonces dice, le he dicho, oye, cariño, ¿qué tal, no sé qué, hermosa, espero que estés bien y tal, te quiero enviar un audio. Entonces, y la respuesta de la chica, que es emocional e introvertida, le dice, gracias, punto. Gracias. Pero entonces me envía y dice, ¿qué quiere decir esto? Entonces tú pregúntale, la pregunta no puede ser que le envíes el audio ahora porque la vas a atabalar. Hay que saber qué puede estar pasando por su cabeza. Entonces, la pregunta es, ahora que estamos en esta situación, me gustaría acompañarte, ¿te va bien que yo vaya o lo hacemos por mensaje? Pregunta de respuesta dicotómica, ¿que vaya por mensaje? Por mensaje. Y a partir de ahí ya sabes qué quiere por mensaje. Ostras, soy consciente que la situación no es fácil, ¿no? Pero me gustaría saber cómo te encuentras ahora. Entonces la chica le contesta, el dolor está más controlado, pero la situación está difícil. Entonces me envía el mensaje, ¿y ahora qué le digo? Me dice. Entonces le digo, pues mira, ahora me alegro que el dolor esté controlado porque tienes que validar esa situación. Me alegro que el dolor esté controlado, pero me preguntaba yo, ¿por qué dices que la situación está difícil? Entonces ella le pregunta y le contesta. Claro, sacas información de un emocional introvertido. No puedes ir así de golpe, venga, sí, te voy a ayudar, cuéntame, no te va a contar nada. ¿Me explico o no? ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental. Y otro donde a veces somos la gran mayoría de profesionales, es el emocional extrovertido, ¿no? Ese que conectamos, que estamos bien, ¿no? Incluso el paciente. ¿Cómo le dices a un paciente emocional extrovertido que tiene un cáncer avanzado y se va a morir? Incluso hasta te da pena. Que es verdad. Entonces, el tema es saber decir las palabras adecuadas para intentar conectar con él y saber acompañarle. Un emocional extrovertido necesita la validación, necesita saber que lo está haciendo bien, que está luchando, que estamos a su lado. Esta persona está fuera de su zona de confort y está sufriendo. Esta persona está dentro de su zona de confort, por lo tanto, tú tienes que trabajar para meterle en su zona, mientras que te tienes que meter en tu zona de confort. Esta persona está sufriendo y a veces tienes miedo a hacerle daño. Tienes que validarlo constantemente porque también está fuera, pero no quiere escuchar cosas malas. Es el que habitualmente cuando sales, cuando sales al pasillo te dice, todo está mal, ¿no? O sea, ya sabe lo que, él sabe más. Es el típico que sabe más que tú, que ha visto uno o dos, pero te va a dar las clases. No pasa nada. Tú tienes que intentar detectarlo para que llevarlo a su zona de confort, dirigiendo tú, aunque parece que él dirige. Hay que bajar el umbral. Si eres un dominante como él, un profesional dominante, bajas el umbral y conectas. A mí me ha pasado muchas veces cuando hacía los estudios, le pasaba luego una tablita para examinar, le digo, ¿con cuál de estos se sentiría esto identificado? Entonces, bueno, con este. Muy bien. Digo. Me preguntaba, porque es una pregunta del estudio, le digo, ¿le ha servido este estudio? O sea, me dice, ¿a usted le ha servido? Y yo decía, pues a mí sí, pues a mí también. Y yo pensaba, ¿no sabe lo que me está sirviendo? O sea, darme cuenta, ¿no?, de bajar el nivel y que este tío conecte conmigo, ¿no? Entonces, y luego tenemos al analítico. Todos tenemos un poco de todo y predominan dos. Podemos estar aquí, 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 predominan dos. El peor de todos, el más complicado es este y este. Es el que está con segundas opiniones, que ha leído en Google, que tiene un tío médico, que tiene alguien tal, ¿no? Entonces, que está analizando constantemente, que te mira, pero que no sabes qué está pensando. Yo siempre me los dejo al final, la visita, porque necesito toda la concentración del mundo para poder conectar y para poder seguir. Como falles, te dices, si se lo he dicho hace un momento, se lo acabo de repetir, y entonces ya te das cuenta cómo es, ¿no? Te lo acabo de repetir. Habla con números, a él no le vale que le digas que es bueno que le acompañemos. Si no le interesan los porcentajes, la evidencia, la ciencia, entonces hay que saber conectar con él. Como he dicho, todos tenemos un poco de todos, pero esta combinación es bastante peligrosa, ¿no? Entonces,
Obviamente también son callados y están analizando, te observa, como este, pero de este no te observa, simplemente está dándole vueltas en su cabeza. Este está analizando hasta dónde vas a llegar. Entonces son los estilos de comunicación habitualmente con los que nos hemos encontrado todos, ¿no? El enfadado, aquel que realmente no, pues tienes miedo así, a veces hacerle daño, el otro que no sabes qué decirle, y obviamente pues el otro que está constantemente analizando. Sí, vale, pues, ¿se acaba ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir rápidamente al tema del cómo. Fundamentalmente es clave. Se tiene que hacer por fases. Esta fase no hace daño a nadie. La que yo he hablado ahora mismo no os ha hecho daño, no hemos hablado de la muerte. Hemos hablado del cuidado, de tu familia, hemos empezado a planificar. Y eso es fundamental. A partir de ahí, ya luego cuando las cosas se van complicando, el paciente buscará a aquella persona con la que realmente quiere conectar. Aquel que ha sabido acompañarle, médico, enfermera, trabajador social, voluntario, quien sea. Luego trabajaremos estos temas y luego estrategias para el final de la vida. ¿Podemos hacer todo de una? Sí. Explorar, dialogar y obviamente reexplorar, teniendo en cuenta al paciente y la historia de cuidados de su jugador principal. Pero esto de aquí, para ir más deprisa, no va solo, hay que tener una estructura. Lo que decía, cuando voy a entrar a ver al paciente, 4 pasos fundamentales. Primero, intentar conectar, o sea, saber con quién me voy a entrevistar, tener información un poco de quién me voy a entrevistar. Lo segundo es escucha. El segundo punto es escuchar. Si yo soy muy hablador, me aguanto, tengo que escuchar cuáles son sus dolores. Cuando tú entras a una tienda, no entras a la tienda y el vendedor te dice, ¿qué viene a comprar? No te dice qué viene a comprar, te dice, ¿en qué le puedo ayudar? ¿A que sí? Y tú dices, bueno, he venido a buscar una chaqueta, una camisa, un pantalón, y dependiendo cómo vistes, si eres más formal, no te trae un traje hippie. Si eres más hippie, no te trae un traje. Entonces, dependiendo de eso te trae, y el color que usas, ¿de qué color? Te pregunta. Tal. Al final, tú sales probablemente con lo más caro y dices, qué majo ha sido este chico, ¿no? Qué maja esta chica. Pero has comprado. Eso es importante. ¿Pero por qué? Porque te ha escuchado. Él ha hablado poco, solo te ha escuchado, nos toca escuchar. ¿Cuáles son sus necesidades? No todo lo que tú crees que debes saber, sino lo que él te va a decir. A partir de ahí, hay que unir la razón y el corazón, para entrar a esa fase compasiva, donde vas a hacer preguntas concretas para que quiebre y entre a su fase, una fase de acompañamiento, donde te toca, pues, rompe a llorar y tú validas. Y una vez que validas, con las preguntas simples que has hecho, luego entras a estructurar. ¿Qué era importante para ellas? Es un proceso de planificación anticipada. Y aquí es algo que hemos diseñado, el método CARE, ¿no? Familia, paciente complejo, conoce tu estilo de comunicación, analiza tu estilo del otro, recoge la información necesaria por patologías, porque ahora estamos hablando de oncolliga, el cáncer, pero no se muere igual el paciente con cáncer de pulmón que con EPOC. Para el EPOC es un estilo de vida, es muy diferente. EPOC, se entiende EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, estructura la intervención y hace el proceso de planificación anticipada. Ya acabo. Como conclusiones, fundamentalmente, de esta charla. Para hacer un proceso de planificación anticipada, debemos trabajar primero nuestra propia fragilidad. Eso es clave. Esto es clave. Si no hemos trabajado, yo a mis alumnos les digo, por eso en cuarto de medicina, trabajamos su propia fragilidad. Porque si no, creen que todos son iguales y todos piensan, el paternalismo médico o sanitario, que queremos que la gente se muera como nosotros creemos que debe morir. Eso se llama obstinación paliativa. Hay la obstinación terapéutica, que no queremos que se muera, y la obstinación paliativa es cuando queremos que las personas se mueran como nosotros creemos que deben morir, sabiéndolo, diciéndole pues a todos, habiendo hecho el vídeo, firmar el testamento, y no es así. Cada uno se muere como le toca, no solo como ha vivido. Y lo que le toca depende de su entorno sanitario y la familia que le acompaña. Porque si la familia que le acompaña está formada, pues será de una manera, si no, será de otra. Si el entorno sanitario está formado, también será de una manera o será de otra. Segundo punto, reconocer a tu buyer persona, el que deba comprar. ¿Cómo es? Y para eso hay que formarse. Yo de verdad os animo a formaros, o sea, aparte de las charlas donde venís a escuchar, que son bastante, o sea, damos pinceladas, pero formaros profundamente en comunicación para conectar con estas personas, porque es fundamental. Y hacer planificación por fases y necesidades. Ahora hemos hablado de 2 cosas, 3, pero no hemos hablado de la muerte. Luego hemos hablado al final. Pero 2 puntos de cómo te gustaría que te cuidaras en una situación de fragilidad no es hablar de la muerte. ¿Quién es tu entorno familiar? Oye, ¿qué esperas de los médicos? ¿Con quién compartes si algún día estás frágil? Son 4 puntos de los 12 que entran en la primera fase. Y no hemos hablado de la muerte, y hemos comenzado a planificar. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Y esto es clave. Y como cuarto punto, tener una estructura de intervención es fundamental, porque sabrás cuándo comenzar y cómo finalizar y qué hacer en cada fase. Y para terminar,
para mí es fundamental. Debemos estar preparados para hacer planificación anticipada, no solo con los que quieren hacerla, sino también con los que no quieren, porque también lo necesitan. Gracias. Yo a mí me gustaría, si tú pudieses ahora hacer una reflexión de algún caso que te haya impactado y cómo has trabajado este impacto. Porque yo te veo muy analítico, te veo muy organizado, sí. Te veo, lo tienes todo muy claro, pero estoy convencido que alguna vez te habrá dado algún caso que te ha tenido que remover por dentro y cómo tú has podido trabajar este caso de... Personalmente. Interno, sí. Bueno, vale. Primero reconocer mi propia fragilidad, que esto me podría pasar, ¿no? Esto voy detrás para adelante. Recuerdo un caso, que como ha dicho yo soy bastante analítico y tal, pero los pacientes esto no lo notan, ¿no? Súper empático, tal, qué majo este doctor y tal, pero claro, me he formado para esto, me he formado para acompañar. Entonces, el tema es, una vez una señora, llegué a una guardia, un sociosanitario, y entonces me dice mi compañera, me dice, mira, te dejo un paciente que en principio, una señora de 70 años, que se está muriendo, pero se ha complicado ahora y no hemos avisado a la familia. Y entonces, en ese momento, le dije, bueno, pues ya no te preocupes, ya llamo yo y tal, perfecto. Entonces no saben los hijos, entonces bueno, pues nada, pasamos el pase, me fui a ver a la paciente, lo primero de todos los pacientes, y la paciente había fallecido ya. O sea, no había tiempo para avisar a la familia que se estaba muriendo, sino que ya había fallecido. Entonces, llamo por teléfono, todo el protocolo que tenemos, ¿no? Explico que la situación no es buena, ¿no? Que sería bueno que vinieran. Entonces la hija dice, dígame, se ha muerto mi madre, ¿no? Entonces dígame la verdad. Bueno, realmente no ha ido bien, y las cosas lamentablemente han sucedido como lo acaba de comentar. No le he dicho que se ha muerto, como lo acaba de comentar. Por eso las palabras son importantes, ¿eh? O sea, en una situación oscura, no lo pongas más negro, haz que ella deduzca, aunque parezca una chorrada, para mí es fundamental. Nunca digo tumor malo, esto no es bueno, no son buenas noticias. La cosa es que, para no irme para allá, para afuera, digo, entonces la hija, ¡guau!, entra en crisis, no, entonces, bueno, viene, típico, esto no es la primera vez que pasa, llegan, tal, no llegan los hermanos, pues nada, acompañan a su madre, agradecida, tal, y el marido, estaba a su lado acompañando, el marido tenía demencia. Estaba a su lado acompañando, entonces dije, mi padre está frágil y tal. Entonces, bueno, el padre no se enteraba mucho, ¿no? Ya decía yo, ¿qué le pasa a ella, no? Entonces, bueno, pues hasta ahí todo, como cualquier otra situación. Entonces, bueno, pues mira, firmamos el certificado, se marcha. Entonces eran como, eso fue, el pase era a las 8 de la noche, perdón, sí, más o menos. Entonces, como a las 10:30, así, aparece una señora mayor. Yo había cerrado el tema, de 90 y tantos años. Entonces dice, vengo a buscar a Juanita tal. Y yo digo, ¿y usted quién es? Y me dice, soy su madre. He sentido algo en mi corazón, que algo pasaba y he venido a ver a mi hija. O sea, en ese momento, claro, a mí digo, esto no me lo esperaba. Estaba fuera de mi análisis, ¿no? Y entonces la acompañé y dije, entonces entre la estación de enfermería y la habitación había poco espacio, o sea, poco recorrido. Entonces dije, mire, ¿cuál es su nombre? Mire, en principio, ahora vamos a entrar a la habitación, pero las cosas no han ido bien. Entonces, ¿sabía usted que tenía a su hija? Sí, me va hablando para yo saber qué tiene. Para ir preparando, el espacio entre la preparación de la mala noticia es muy cortito. Entonces me dice, sí, tenía un cáncer, pues te digo, no ha ido bien. Y entonces me dice, bueno, entonces entra, y cuando se halla entre el camino, le digo, no ha ido bien, entra a la habitación, ve a su hija, ve y se sienta, ve a la familia la ve, se sienta y empieza a llorar. La coge de los brazos y dice, mi niña bonita. Entonces, claro, yo como padre, claro, ¿cómo ves morir a un hijo, ¿no? Esto que son las fases que más te duelen. Entonces, me acuerdo que salí, me fui a la escalera, y obviamente, el segundo, rompí a llorar, ¿no? Como un desconsolado. Entonces, claro, de ver esa situación, pero entiendo que es, de mi punto de vista, natural, ¿no? O sea, como parte de la persona que acompaña, ¿no? Cuando es perder a un hijo, ¿no? Entonces, y además, a la edad que tiene esta señora. Entonces, es el tema de recomponerme como parte de mi proceso, ¿no? Y a veces, como herramienta, también me ha servido el decir, perdone que me ponga así, o sea, digo, me siento identificado con su situación. Y eso para mí es como un paracetamol, que me calma y me permite seguir tirando. Siempre cuando me pongo así, alguna vez tuve que explicarle
cuando era más novatillo todavía, explicarle a uno de mi edad. Mis hijas ya, la mayor tiene 15, pero tenía en ese momento 5, o sea, hace 10 años más o menos. Este era un hombre que tenía la misma edad que yo, o sea, hace 10 años menos, su hija de la misma edad, y se iba a morir de un cáncer de pulmón, que no es por tabaco, simplemente era un deportista y el 30% que no le toca. Explicarle cómo debía despedirse de su hija. En ese momento le digo, mire, lo ideal es sentarle en las piernas, hablar de esta situación, y cuando le empecé a explicar se me quebró la voz, porque me sentí identificado explicándole yo a mi hija, y le dije, perdone que me siento identificado en situación, ¿no? Pero lo que me gustaría es ayudarle. Y eso para mí es como un paracetamol. O sea, esa frase la tengo incorporada dentro de mi actividad, y a partir de ahí sigo. Pero es natural, no me pasa. Sí, gracias por la aportación, Gloria. Esto es lo que se llama, nosotros tenemos la obligación de decir la verdad, pero también tenemos la obligación de evaluar. Por eso decía, conoce a tu interlocutor. ¿Qué verdad es capaz de soportar nuestro paciente? Esto es clave. A mí muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿y la analítica? Yo les conozco. Digo, mire, Juanita, Pepita, María, en principio, yo le explico a la analítica encantado. Porque, ¿o qué significan estas estrellas, doctor? Las estrellitas, ¿no? Que salen que todo está alterado. Es fatal. Dice, ¿qué significan? Digo, Juanita, yo le explico encantado qué significan las estrellitas. Pero me preguntaba yo si lo que le explico no es bueno para nosotros, no para usted, porque sería su problema, para nosotros. Me estoy metiendo en su problema. Si no es bueno para nosotros, ¿a usted le gustaría que se lo explicara así? Y dice, no, cierra y ya está. No dice más. Eso es fundamental. ¿Qué verdad es capaz de soportar nuestro paciente? Y eso es parte de la formación que al día de hoy pues, se va instaurando incluso en las universidades, ¿no? Pero estoy de acuerdo que antes era así, ¿no? Esto es importante, porque lo que decía, no todos se han de morir como uno cree que deben morir, sabiéndolo. Muchas veces hay gente que lo intuye, pero no habla. O sea, recuerdo también un caso de un padre, o sea, se moría la hija de 16 años, y él estaba, todo el mundo decía, está en negación, ves tú, Cristian, que seguro que te irá bien, está en negación de manera. Yo pues me tocó el paciente y pum pum, todo el tiempo el tío llegaba con ánimos y tal, y entonces claro, y yo iba, y cada vez soltaba alguna frase para intentar entrar, y no había manera, pum, había una manera. Entonces llegó un momento en que vi que no entraba, o sea, entrar en su intimidad, ¿no? Entonces, bueno, le empecé a acompañar, o sea, fue el inicio, entonces le empecé a acompañar, hablando del hoy y ahora, porque ya verás que te curarás y tal, no sé qué, el hoy y ahora. Porque si la expectativa va para arriba y la realidad va para abajo, hay mucha diferencia. Y para acompañar, en mi caso, es, ahora estamos sin dolor, ahora estamos bien, ahora no nos falta el aire, ahora podemos comer, ahora estamos acompañados. El hoy y ahora. Entonces, cuando acabó el proceso y la chica murió, el padre viene y me abraza y me dice, yo siempre supe que mi hija se moría. Lo que no podía hacer era quebrarme. Y gracias por haberme acompañado. Esto es clave, porque a veces queremos que sepa y no es así. Le toca como le toca, no como nosotros creemos que debe tocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, Jordi, gracias.